conversatorio tenemos presentes a dos importantes ponentes. Comienzo presentándoles a la doctora María Guadalupe Vega Díaz. Ella es doctora en Psicología en la especialidad de Psicología Educativa y del Desarrollo del programa de Maestría y Doctorado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es también licenciada y maestra en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente se desempeña como presidenta de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC, y también como coordinadora de organización de la información de la Biblioteca El Colegio de México. También tenemos en esta presentación y en este conversatorio al maestro Hernán Muñoz Vélez, magíster en Historia de la Universidad de Antioquia, especialista en literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien es también bibliotecólogo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y actualmente se desempeña como director académico y científico de Consortia. Dejo con ustedes entonces, en primer lugar, a la doctora María Guadalupe para que pueda iniciar su presentación. Estimada Camila, pues muchas gracias y mil gracias también por la invitación para exponer pues justamente un poco lo que estamos haciendo en la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y de manera particular pues decir algunos de los retos que tenemos para los próximos años, como tú mencionabas en alguna de tus preguntas, en este periodo post pandemia. Muchísimas gracias a Daniel Rangel también por esta invitación. Y me voy a permitir compartirles una presentación muy brevemente para poder platicarles exactamente pues cuál es el tema del día de que les quiero compartir. Primero que nada, decirles que la AMBAC es una asociación mexicana de bibliotecarios y alberga a diferentes tipos de profesionales asociados al trabajo en las bibliotecas. No solamente hablamos de los bibliotecarios profesionales, sino también, por ejemplo, de los bibliotecarios empíricos o también de los bibliotecarios que podrían estar en formación o que vienen de otras disciplinas y que están trabajando en bibliotecas. También tenemos un gran grupo de personas que son profesionales académicos que han egresado de diferentes escuelas acá en México y también en otros países y por lo tanto pues es una asociación muy inclusiva, es una asociación que permite la colaboración con diferentes sectores, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues como asociación nos veamos fortalecidos en México. LAMBAR pues les comento que tiene para este momento, eso se ve muy feo, pero tenemos aquí todo lo que es el vínculo de la AMBAC con lo que son pues los objetivos de la ODS, los objetivos que ustedes ya conocen, los 17 objetivos, y nosotros hemos vinculado cada uno de los 4 ejes estratégicos con los cuales estamos trabajando. El día de hoy pues les voy a comentar sobre 2 de ellos, que uno es el posicionamiento del bibliotecario y el otro es la responsabilidad social del bibliotecario. Nosotros, bueno, algunas de las acciones en las cuales estamos comprometidos a trabajar en la AMBAC, además de los objetivos ODS, pues es obviamente con el acceso abierto a la información y por supuesto que todos nuestros documentos y publicaciones, videos, webinars, conversatorios están en acceso abierto para que todo el mundo los pueda consultar y estar pues un poco actualizado en lo que se están tratando temas de mucha vigencia, como puede ser la ciencia de datos, el mismo acceso abierto, el derecho a la información. También nosotros estamos tratando de impulsar, sabemos que es complicado, pero lo vamos a intentar, que es el tener asesoría y apoyo en materia de políticas públicas. Ahora les digo cómo nos estamos organizando para alcanzar, digamos, estos objetivos. Tenemos otros objetivos, ¿no? Principalmente, creo que el que más hemos estado impulsando en este último semestre ha sido la relación del bibliotecario con los derechos humanos desde una perspectiva legislativa. Y en este sentido tenemos ya un trabajo desarrollado a partir de una de las comisiones, que es la de normalización y legislación, dirigida a trabajar algunas propuestas relacionadas, por ejemplo, con la Ley General de Bibliotecas
y también con la Ley Federal de Derechos de Autor y muchas más leyes que sabemos que están imbrincadas y que necesitan justamente esta armonización. Nosotros vamos a hacer un foro nacional de armonización legislativa, al cual con mucho gusto nos gustaría que participaran también bibliotecarios con valor y pues todos ustedes si quieren estar con nosotros, porque queremos hacer propuestas muy concretas dirigidas a mejorar, sobre todo desde la perspectiva del usuario, estas legislaciones. Obviamente tenemos que hacer trabajo de comunidades, que es parte de lo que nos hemos planteado también en esta mesa directiva que me toca presidir por 2 años. Miren, acá les muestro que pues afortunadamente en la AMBAC tenemos una estructura bastante amplia, tenemos una parte de comisiones, aquí les presento algunos de nuestros comisionados que están aquí, Bolsa de Trabajo, Admisión de Socios, Biblioteconomía y Bibliografía, elecciones, es decir, tenemos una estructura muy parecida a la que se utiliza en la IFLA para podernos distribuir y alcanzar las metas que tenemos en la AMBAC. Aquí tenemos a nuestro, por ejemplo, el presidente de Fomento Bibliotecario, que es el que se encarga de organizar los talleres y todo lo que tiene que ver con la capacitación y actualización. Y tenemos otras comisiones, por ejemplo, la de Honor y Justicia, para los casos de nombramiento de socios honorarios, y la de juntas y conferencias, que pues es como un brazo derecho para la organización de las actividades de la AMBAC. Aquí tenemos una sección que es justamente esta, la de la normalización, legislación y normalización, que es la que está trabajando con las propuestas para llevarlas ante el Senado y la Cámara de Diputados en México en un trabajo conjunto con otras asociaciones, que es el Colegio Nacional de Bibliotecarios, algunas instituciones como la misma Dirección General de Bibliotecas o pudiera ser el consorcio para el CONPAB, el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios, y todo ello pues con la idea de tener como una mayor impacto en lo que se proponga. Entonces, bueno, pues no es un trabajo aislado y nosotros también trabajamos muy fuertemente, por ejemplo, la parte con relaciones internacionales. En este caso la preside también alguien que ahorita forma, es el Jonathan Hernández Pérez. Él actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de la IFLA y entonces pues realmente nos ha permitido estar trabajando, pues estar al tanto y trabajar con ellos en algunas propuestas. Por ejemplo, conocer la propuesta para la creación de un objetivo de desarrollo sostenible, la número 18, relacionada con lo que sería la cultura. Y dentro de la cultura, lo que es las bibliotecas y la IFLA como parte de estas instituciones a nivel internacional que lo están impulsando. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que estamos trabajando. Y tenemos la de secciones y relaciones, que es muy importante porque nos vincula con otro grupo de personas que están trabajando en la biblioteca, que son presidentes de secciones. Como verán, tenemos presidentes de secciones de ODS, de la sección de LEA, que es la sección de alfabetización, de educación y alfabetización, que la preside la doctora Elsa Ramírez, la de competencias en información, que la preside la doctora Brenda Cabral, que va a estar también en este evento con nosotros, la sección de políticas públicas, jurídicas, es decir, tenemos un conjunto de asociados que se unen en secciones para hacer propuestas, talleres, conversatorios y todas las participaciones que quieran y puedan tener dentro de la asociación. Esto lo voy a pasar muy rápido, es como pues una versión muy, voy a hacer un poco pequeño, no queda. Ok, esta es la versión que tenemos de toda la estructura y lo complicada que puede ser la AMBAC en cuanto a las formas en cómo se toman decisiones. Finalmente, pues tenemos una asamblea general formada por todos nuestros socios que norma todo lo que son los planes de trabajo y todo lo que son las diferentes actividades que llevamos a cabo. Y también tenemos un consejo técnico asesor que también es el que nos está pues asesorando, pero también avalando muchas de las decisiones que tomamos dentro de la AMBAC, lo que hace que no sea una decisión unilateral o que yo como presidenta tenga que trabajar solamente mis propuestas, sino que trabajamos de manera muy colegiada. Y esto, bueno, pues por si todos ustedes quieren participar, aquí algunas fotos de las actividades que tenemos. Pero creo que acá lo que me quiero centrar hoy es justamente en esta parte que tiene que ver con las acciones que estamos haciendo en relación a los ODS. Los ODS de manera muy importante están guiando y pueden guiar
las acciones que nosotros estamos realizando. Y en este caso lo que quiero hablarles es de justamente el posicionamiento del bibliotecario dentro de este marco de los ODS. Camila, usted me dice cuánto tiempo me queda. Primero, la imagen del bibliotecario como parte de este reposicionamiento. Y no hablamos de la imagen como alguien que se vea con ciertas características físicas o fenotipos, sino más bien estamos hablando de cómo se ve la imagen del bibliotecario. Por ejemplo, esta imagen que se asemeja más a una biblioteca tradicional y que sabemos que ahora ha sido superada por lo que inclusive nos acaba de comentar nuestra ponente anterior, a un mundo que ya es digital, a un mundo en el cual no solamente manejamos información, sino también manejamos datos, manejamos conocimiento, manejamos sentimientos. Muchas veces nos toca también esa parte de poder canalizar a la gente hacia las mejores opciones en cuanto a su estabilidad emocional, ¿no? Y esto hace que el trabajo del bibliotecario tenga que tener una imagen diferente. Yo lo asocio más así como a data o a una persona que está con muchas computadoras, trabajo, y también con la persona enfrente, porque nunca debemos de perder de vista a nuestros usuarios físicos, que son personas que tienen características muy importantes que nos, justamente lo que decía Lulu, este humanismo bibliotecario, que es el que nos hace y nos da sentido de manera social. Entonces, estamos trabajando en esto, en una imagen que nos permita, pues, conjuntar ambos mundos. La otra parte es la de vinculación social, en donde lo que estamos haciendo es, tenemos afortunadamente una muy buena relación con las personas que están haciendo investigación, por ejemplo, sobre investigación en inclusión social, sobre adultos mayores, sobre personas en situación de migración o en situación de discapacidad, y creemos que estos estudios nos pueden llevar de manera muy aterrizada, por ejemplo, a crear ciertas herramientas muy puntuales, infografías, recomendaciones, bibliografías, que puedan al bibliotecario ayudarle a mejorar su servicio. El día de ayer tuvimos un webinario, por ejemplo, sobre género, y entonces lo interesante acá fue que después de ello había una serie de recomendaciones que vamos a retomar para poder tener el lenguaje incluyente como una práctica normal y común dentro de las bibliotecas, con cuestiones muy concretas que los bibliotecarios, cualquier bibliotecario, biblioteca pública, escolar, universitaria, los pueda, si así lo desea, aplicarlos. Es decir, herramientas que nos permitan a nosotros trabajar. Obviamente sabemos que es muy complicado todo esto de trabajar con comunidades, pero también queremos trabajar con metodologías, por ejemplo, para construir y crear comunidades, tales como lo hicimos con el foro, el este foro, esta jornada que se llamó Ninguna biblioteca es una isla, que trabajamos con las bibliotecas públicas de la Ciudad de México, y lo que queríamos ahí fomentar junto con ellos y a partir de lo que ellos nos propusieron fue el desarrollo de comunidades a través de metodologías claras, como podrían ser las metodologías asociadas a las comunidades de práctica y a las comunidades de aprendizaje, que todos sabemos que tienen toda una estructura y que se puede ser enseñada. Entonces, también queremos promover ese tipo de talleres dentro de nuestra AMBAC para diferentes tipos de bibliotecas y en diferentes tipos de comunidades. Ese es un punto muy importante, la bibliotecología crítica, en el sentido, y ya lo estamos viendo, que el bibliotecario no puede ser alguien neutro cuando está viendo la desigualdad social, la pobreza, cuando estamos viendo personas en situación de calle, cuando estamos viendo que hay injusticia. Entonces, nosotros creemos que debemos también promover una actitud más proactiva del bibliotecario y sí dejar de pensar que solo somos como intermediarios, sino que somos agentes activos dentro de una comunidad y que debemos de promover el acceso igualitario. Y para eso tenemos que igualar las condiciones, porque sabemos que una persona con una discapacidad pues tiene diferentes formas de acercarse a la información y que es la biblioteca la que tiene que adaptarse a esas formas y no la persona a las bibliotecas, que es algo que tenemos que analizar. Ya hay propuestas, afortunadamente, inclusive para los ambientes digitales, que nosotros también pensamos así, con recomendaciones muy sencillas para que se apliquen, porque pues sabemos que esto puede, si lo hacemos a nivel de política, pues nos puede llevar años, pero si lo hacemos a nivel de recomendación, de lineamiento, puede ser más asertivo. Sí, tenemos un compromiso con la justicia, la verdad y la memoria, pero es algo que tenemos que trabajar también desde esta nueva conciencia de que los bibliotecarios tenemos que tener una participación social muy importante, activa, y no solamente que organizamos la información o
los libros o a las personas, no, somos mucho más y creo que eso es parte del cambio del posicionamiento bibliotecario. Estamos iniciando, quiero decir aquí, algo que es el análisis del tabulador salarial y para ello nos llevó directamente al tema de los perfiles, ¿no? O sea, porque dependiendo de lo que haces, debería de haber un salario igual, trabajo igual, salario igual, pero para saber cuál es eso, necesitamos saber pues cuáles son estos perfiles. El martes, los invito, vamos a tener un conversatorio con el presidente de la Asociación Panameña de Bibliotecarios, porque ellos ya lograron meter en ley un tabulador salarial para los bibliotecarios. Entonces queremos que nos platiquen de su experiencia y ver pues qué es lo que pues nos puede ayudar a todos, no solamente a los mexicanos, sino a todos nosotros, para todos los bibliotecarios o los que trabajamos en las bibliotecas, para poder posicionarnos también a nivel salarial, ¿no? Es decir, cómo podemos lograr estos tabuladores. Y obviamente pues también que haya más transparencia en cuanto a los concursos abiertos y que se exploten las buenas prácticas, ¿no? Esto, lo de igualdad de género, ya lo había comentado, y son parte de lo que nosotros estamos trabajando, les decía yo, como para posicionar al bibliotecario en un entorno que ha cambiado, cambió mucho después, antes y después de la pandemia, ya había cambiado un montón, pero ahora nos enfrentamos pues ya a la situación de tener que hacer acciones muy concretas. Estimada Camila, con esto termino esta presentación. Muy bien, nos había estado mencionando precisamente los cambios que han debido enfrentar precisamente ahora con la pandemia. Ha habido mucho cambio, todo lo que es la gestión bibliotecaria. ¿Y cómo ha sido para ustedes, desde lo que son las asociaciones, empezar a considerar estos nuevos lineamientos para poder mantener el trabajo del bibliotecario? Ay, bueno, qué interesante pregunta. Mira, durante la pandemia, bueno, a nosotros nos tocó la gestión de la doctora Brenda Cabral. Iniciaba la pandemia, terminaba una gestión y nos tocó toda la pandemia pasarla con la gestión de ella. Yo era presidente en ese momento. La parte más complicada fue el mantener el vínculo y la unión entre los bibliotecarios. Entonces, a mí me parece que a través de las diferentes actividades que hizo la asociación, fue poder, eh, fue que logramos hacer esta comunidad virtual y que, bueno, pues ya éramos muy cercanos y amigos. Ahora, en cuanto al trabajo de las bibliotecas, pues sí sacamos, y esto fue en la gestión de Marisela Castro, se sacaron una serie de lineamientos para el trabajo en bibliotecas. Y durante también hicimos como varios webinarios, como 2 o 3, para que los bibliotecarios nos platicaran qué era trabajar desde casa, porque muchos definitivamente tuvieron que trabajar desde casa. Desde bibliotecarios de universidades que tuvieron que, o tuvieron que hacer, y aquí, perdón por los editores, pero tuvieron que hacer esfuerzos supremos para digitalizar las bibliografías y hacerlas llegar para que no se detuviera la educación. O sea, ahí fueron base. O sea, si esas bibliotecas digitales, si esta apertura de las bases de datos no hubiera existido, si no hubiera habido esta, pues vamos a decir, pequeña concesión de digitalización para algunos textos, no completos, por supuesto, pero sí digitalización, se hubiera detenido esta otra parte que es la educación. Y sabemos que hubiera tenido consecuencias no solamente a nivel educativo, sino también a nivel social, porque los jóvenes necesitaban mucho apoyo y creo que las bibliotecas se los dimos. No, y lo otro es que también en el trabajo de los catalogadores, que también dijimos, bueno, los referencistas que hicieron, no, pues que la referencia en casa, hay muchas experiencias que pueden ver en los webinarios, pero también, por ejemplo, los de catalogación, y me acuerdo que todos decían, es que nos dedicamos a hacer repositorio. O sea, prácticamente muchos de los bibliotecarios le dieron un impulso mayor a estos repositorios institucionales y a hacer visible la producción de cada una de las pues sí, de cada institución, valga la redundancia, y actualizarnos, de veras. Vean los 138 webinarios que tenemos, están súper interesantes, sabemos que hay muchos más, debemos de ponernos de acuerdo luego para hacer como un banco de webinarios, porque creo que no hay pierde en ninguno de ellos. La experiencia fue muy rica. Estimada Camila, pues termino con eso. Muchísimas gracias, María de Guadalupe. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha expresado en esta presentación. Ya abordaremos más en detalle algunas preguntas respecto a este tema y también en este momento paso también a ceder la palabra al maestro Hernán Muñoz para que también pueda hacer su presentación desde su vereda, que es el de las consorcios. Muchísimas gracias, Camila. No, había como un pequeño
error en el nombre, pero muy amable por la invitación. Tuve la suerte de escuchar a la doctora María Guadalupe, a quien le extiendo también un saludo muy especial. Muchas gracias a todos por estar aquí, por tomarse el tiempo de escucharnos. Les voy a hacer una presentación muy breve de lo que un poco la estrategia de los consorcios en el caso de Colombia y en el caso específico de Consortia, que es la compañía para la que yo trabajo. Mucho gusto. Soy Hernán Muñoz Vélez. Soy el director académico y científico de Consortia, que es una compañía que está basada en Colombia y que tiene una tarea, una función muy interesante, y es la de operar consorcios para adquisición de recursos electrónicos en unidades de información. La charla de hoy la denominé los consorcios como estrategia de colaboración y desarrollo conjunto en las unidades de información. Me voy a basar en estos puntos específicos. Es un poco hablar de la importancia de los consorcios, en este caso de los consorcios para la adquisición de recursos electrónicos, y cuál es su aporte al desarrollo bibliotecario. Contarles cómo es la metodología de creación de los consorcios en el caso nuestro. Por supuesto, pueden existir otras modalidades, otras maneras de hacerlo. Muy interesante también, por ejemplo, conocer cómo es el caso de México, de Argentina, de Chile, que también son países donde tenemos consorcios muy interesantes. Particularmente en el caso nuestro, trabajamos muy fuerte en lo que denominamos valores agregados, o sea, que vamos más allá de la suscripción de los recursos electrónicos. Y finalmente, ¿cuál es el rol nuestro? ¿Cuál es el rol de un operador? ¿Cuál es el rol de esa figura administrativa que está detrás precisamente de todo este proceso? Dentro de eso que denominamos la importancia de estos consorcios, quiero partir de algo importante, y es los recursos de información son un elemento clave dentro de la gestión de las unidades de información. Podemos partir de esos elementos que son elementales, que estaríamos hablando de los recursos, de las colecciones, por supuesto, del personal, de los usuarios. Entonces, en ese componente específico de las colecciones, pues hemos visto que últimamente se vienen presentando unos incrementos muy fuertes. O sea, el acceso a información científica de calidad cada vez se está haciendo mucho más complejo, precisamente por los altos costos que esto acarrea. Adicional a ello, pues, si le sumamos todas las dificultades económicas que vienen atravesando no solamente nuestros países, sino a nivel global, pero por supuesto en el caso nuestro, que son los que vienen, en el caso de Latinoamérica, desafortunadamente liderando todos estos procesos fuertes de recesión, de devaluación de nuestras monedas. Entonces los consorcios se convierten en una estrategia muy importante para contrarrestar precisamente el incremento de los precios de estas publicaciones académicas y poder gestionarlas de manera eficaz, fortaleciendo nuestras colecciones, pero por supuesto garantizando una adecuada gestión de nuestros presupuestos. Entonces, eso podemos considerarlo como el eje fundamental o el elemento principal dentro del desarrollo de la gestión de nuestros consorcios. Partimos de ese elemento de suscripción de los recursos electrónicos. ¿Cuáles son los objetivos entonces de los consorcios en el caso nuestro? Pues el primero de ellos, como se los mencioné, por supuesto, lograr los mejores precios de la suscripción de las bases de datos. La negociación en bloque, o sea, la posibilidad que tenemos en el caso nuestro, que operamos varios consorcios, alrededor de 8 consorcios, no solamente en Colombia, sino también fuera del país. La negociación en bloque, la fortaleza de llegar ante un editor representando a un grupo considerable de instituciones, es lo que nos permite precisamente obtener esos mejores precios del mercado. En el caso, por ejemplo, del Consorcio Colombia, que es el más grande del país, que está conformado por 61 instituciones, los descuentos que se logran en esas negociaciones oscilan entre un 20 y un 40%, dependiendo del recurso. Un segundo objetivo, por supuesto, es fomentar la calidad de la educación a través de la adquisición de estos recursos. Sabemos que hay una relación directa entre la calidad de los recursos de información con los que contamos y, por supuesto, el desarrollo de esos procesos de aprendizaje y, por supuesto, los procesos de investigación.
trabajar de manera colaborativa en el desarrollo de proyectos estratégicos que favorecen el desarrollo académico y científico. Entonces, no es solamente, no es un club de compras o no es un grupo de instituciones que nos reunimos para negociar un recurso y listo, sino es un grupo que de manera colaborativa trabaja precisamente en la adquisición de estos recursos, pero también en el desarrollo de otras iniciativas que favorecen y fortalecen otros ámbitos de la gestión en las instituciones, no solamente de las bibliotecas, sino de otras áreas que más adelante les voy a mostrar, y unir a las instituciones para desarrollar una comunidad académica y generar impacto dentro y fuera de los países. Consorcio Colombia se ha convertido en un escenario de fortalecimiento precisamente de esa comunidad académica bibliotecaria en el país. Ha permitido que muchas instituciones, por ejemplo, instituciones pequeñas, tengan la posibilidad de relacionarse con aquellas que son mucho más grandes, que tienen unos desarrollos mayores en los campos académicos o investigación, intercambiar recursos, en fin, puede ser el símil o quizá lo más parecido a una red de bibliotecas universitarias en el país, sin que en estos momentos esté constituida como tal, pero permite el intercambio permanente de información, de conocimiento, de estrategias, de saberes. Rápidamente, ¿cómo es esa metodología de creación de los consorcios, en el caso nuestro? Pues primero, pues, se define una estructura de funcionamiento de los consorcios y, por supuesto, pues, el rol nuestro como tal. Se seleccionan los productos que se van a incluir dependiendo de las necesidades de información de las instituciones. Aquí hay algo clave. Nosotros, como operadores, no intervenimos en la selección de los recursos. Lo que hacemos es, una vez las instituciones, a partir precisamente de la identificación de su necesidad de información, seleccionan un recurso, nosotros lo que hacemos es que nos encargamos de gestionar y adelantar ese proceso de negociación, en fin, más adelante lo amplío también. Ubicar a las instituciones en bandas. En el caso de Colombia, pues partimos de dos criterios muy grandes, que a su vez reúnen una serie de elementos, pero básicamente la madurez en investigación, ¿sí? Cuáles son las fortalezas en ese campo específico de las instituciones y, por supuesto, el tamaño de las instituciones. Entonces, ahí ya estamos agregando un elemento adicional, porque en la mayoría de los casos, los editores o los proveedores se fijan exclusivamente en el tamaño de las instituciones, sin tener en cuenta otros elementos que determinan el uso o el impacto de esos recursos dentro de los procesos académicos o científicos. Esta es una ruta de cómo podemos llegar a formalizar un consorcio. Entonces, lo primero que hacemos es identificar la necesidad de información de las instituciones. En Colombia tenemos aproximadamente 300 instituciones de educación superior. Para conformar, por ejemplo, el Consorcio Colombia, lanzamos una encuesta en la cual nos basamos en 4 preguntas muy simples. ¿Qué recursos tenían suscritos y deseaban continuar con ellos? ¿Qué recursos tenían suscritos y no deseaban renovar? ¿Qué recursos no tenían y deseaban suscribir? ¿Y qué recursos no tenían y por ninguna razón les interesaba, porque los temas o la complejidad finalmente no les son afines? La respuesta a las 4 preguntas, donde finalmente la hicimos con la ayuda del Ministerio de Educación, de la Asociación Colombiana de Universidades, en fin, obtuvimos aproximadamente 220 respuestas, o sea, casi la totalidad de las instituciones del país respondieron a la encuesta, lo cual nos permitió tener un panorama muy interesante de cuáles eran esas necesidades de información de las instituciones. A partir de esa identificación empezamos a priorizar esos recursos también aplicando una serie de criterios. Por ejemplo, criterios como que fueran recursos de alto impacto, que fueran recursos en texto completo, sin periodos de embargo, en fin, una serie de criterios y a su vez esos criterios iban priorizando estos recursos. Ya con una base de recursos definida, entonces pasamos a caracterizar las unidades de información. ¿Por qué es importante caracterizar las unidades de información? Porque todas las instituciones, dependiendo de su naturaleza, de su tamaño, de su complejidad, son completamente distintas. Sin embargo, pues digamos, a la hora de negociar hay que llegar a la contraparte caracterizando y diciéndole, mire, este recurso, cuál es el costo que tiene dependiendo de las características de la institución. Entonces creamos una estructura de bandas, ¿sí? O de grupos de instituciones muy interesante, en el cual cada institución está en un grupo de estos con otras que son muy similares, y lo que procuramos es que exista un cobro equitativo y justo para las instituciones.
Posterior a la caracterización ya construimos una propuesta de negociación para los editores. Procedemos posteriormente a adelantar la negociación con los mismos. En el caso nuestro, en el caso de Colombia, gestionamos recursos, por ejemplo, con el gobierno nacional. En el caso nuestro, tenemos un aporte gubernamental que llega aproximadamente al 21% del valor total del consorcio, que son, por supuesto, recursos que benefician a las instituciones. Entonces, aparte del descuento que se obtiene por la negociación en bloque, tienen otro beneficio adicional, que son los aportes gubernamentales, que oscilan, como les mencioné, aproximadamente al 20%. Luego se vinculan las instituciones y finalmente se formaliza el consorcio. Para nosotros los consorcios son más que iniciativas para la adquisición de bases de datos de alto impacto a bajos costos. Son proyectos de trabajo colaborativo, donde se utiliza la información como el eje principal para el desarrollo académico y científico de los países, a través de estos proyectos de impacto que se convierten en valores agregados para las instituciones, porque están suscribiendo recursos que necesitan, ¿sí? El campo médico, en la ingeniería, ciencias sociales, en fin, requieren bases de datos, son bases de datos de alto costo, ¿sí? Por supuesto, eso creo que lo sabemos todos, se negocian a unos costos muy competitivos, pero nosotros siempre vamos más allá. Por ejemplo, algunos de los valores agregados que hemos venido desarrollando en el caso de Colombia. Como la adquisición de libros electrónicos, sabemos que se ha convertido en un dolor de cabeza para las instituciones, diseñamos un modelo de adquisición de libros electrónicos por demanda, en el cual, pues, una plataforma que inclusive ya socializamos ante varias editoriales y les ha parecido interesante, porque ustedes saben, van ante un editor y le dicen, necesito comprar un libro electrónico, y el editor dice, no, yo no vendo ese libro solo, sino que vendo la colección, pero eso le sale muy barato porque son 100 libros, entonces cada libro le sale a $10, en fin, pero realmente yo solo necesito uno o dos, entonces no me está saliendo tan barato. Entonces lo que se hace o lo que se busca con este modelo es que las instituciones paguen por el uso que realizan de cada uno de esos libros. Es un modelo muy interesante. Sabemos que existen algunas plataformas que tienen modelos similares o que tratan de parecerse a modelo a adquisición por demanda, pero en algunos de estos modelos entonces o tienes que pagar un fee, o sea, una cuota de entrada y luego seleccionar dentro de una colección y comprar título a título, y eso por supuesto no es demanda. Aquí lo que estamos hablando es del uso. Creamos un portal de visibilidad académica y científica, donde están todas las instituciones, ya está en el aire, es una página donde están todas las instituciones. Entonces estamos cargando inicialmente la información de las mismas y luego la información de los directores de las bibliotecas y de los investigadores de las instituciones, tomando como fuente esta información a ORCID. Entonces, esto lo que va a permitir es que en un solo lugar se puedan visibilizar esas fortalezas. Pues, por ejemplo, tenemos directores de biblioteca que son muy buenos, que su saber, inclusive su conocimiento va más allá del ámbito bibliotecario. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un par evaluador en determinado campo del conocimiento o necesito un tutor para una tesis de maestría o de doctorado, que lo pueda encontrar fácilmente. Diseñamos una metodología para la evaluación de colecciones en las bibliotecas. Es un recurso muy interesante que se basa en una serie de criterios objetivos para la evaluación y la valoración de las bases de datos. Estamos trabajando en un observatorio de sílabus que va a permitir tener un análisis de toda la bibliografía que tienen los sílabus en las instituciones en el país. ¿Y eso qué nos va a permitir? Pues primero, a las bibliotecas poder elaborar unos planes de compra más ajustados a las necesidades de las instituciones, saber qué es lo que están trabajando mis profesores en el aula y a su vez saber yo qué necesito comprar para poder llegar a suplir esa necesidad, pero también identificar, por ejemplo, tendencias en términos temáticos, autores, editores que tienen mayor predominación en determinados campos del conocimiento. Es un trabajo muy interesante. No solamente el acceso a la información científica por suscripción es nuestro interés, por eso estamos trabajando en la creación de algo que llamamos Portal de Ciencia Nacional, donde lo que queremos es integrar allí toda la información que producen las editoriales universitarias de Colombia, que son muy buenas, pero es información que lamentablemente no se divulga de manera correcta. Fuera de eso tienen una tremenda competencia con estas grandes editoriales, en fin. Entonces les vamos a abrir ese espacio y vamos a crear este portal, ya lo estamos trabajando en asocio con la Asociación Colombiana de Editoriales Universitarias, entonces ya estamos trabajando en ello. También que este año están en funcionamiento los primeros acuerdos transformativos que se firmaron en Latinoamérica. ¿Qué logramos con estos acuerdos? Que dentro de este rubro
que pagamos anualmente por la suscripción a cualquier base de datos, por leer los contenidos de la base de datos, incluimos un porcentaje para la publicación de un número determinado de artículos en acceso abierto sin costo para las instituciones. Nosotros hace unos años pagamos una investigación con la Universidad de Antioquia, con el grupo Colab, donde nos dijo que en el país, entre los años 2009 y 2019, se pagaron aproximadamente 11 millones de dólares para la publicación de artículos científicos. De esos 11 millones, aproximadamente 3 millones correspondían a las instituciones del consorcio. Entonces nos dimos cuenta que existían modelos de negociación en los cuales las instituciones no iban a tener que seguir cargando o no tenían que cargar con la totalidad de ese rubro. ¿Saben lo complejo que es, por ejemplo, para una dirección de investigaciones, tener entonces a un investigador, a un profesor pidiendo recursos para publicar su artículo cuando los APCs están en costos que oscilan entre los $1,000 y los $11,000 perfectamente dependiendo de la revista? Estamos trabajando en una iniciativa que denominamos Métricas Responsables, una alianza entre 5 instituciones en el país, entre ellas el Consorcio Colombia, donde hicimos un análisis de las principales tendencias a nivel mundial alrededor de las métricas, de la medición responsable, de la producción científica y académica, y lo que hicimos fue diseñar 2 productos, un documento de política pública y una herramienta que le va a permitir a las instituciones incorporar esas métricas responsables dentro de sus dinámicas. Una investigación no es buena por el solo hecho de haber publicado un artículo en una revista indexada. No, una publicación tiene que ir más allá. Y hay una serie de indicadores que se están en estos momentos moviendo a nivel mundial y que requieren ser incorporados a las dinámicas institucionales. ¿Sí? No sé, nos estamos preguntando por el impacto en el medio ambiente, por el impacto en las comunidades, por la relación que tenemos con nuestro entorno. Hay muchas preguntas que precisamente estos indicadores pretenden incorporar en esas dinámicas y estamos trabajando en ello también. Y por supuesto, tenemos un programa de formación permanente, no solamente al personal de las bibliotecas, sino a los estudiantes o a los investigadores, con el ánimo de que no solamente los recursos, sino todos estos proyectos que les he estado mostrando, se puedan, por supuesto, llevar a la vida diaria dentro de las instituciones. ¿Cuál es el rol del operador? Pues nosotros acompañamos en la estructuración de los consorcios y en el lanzamiento de la iniciativa todo este proceso de negociación, porque como tal, lo que hacemos como operadores es que nosotros adquirimos la deuda por la totalidad de las instituciones. Entonces hay un riesgo enorme finalmente detrás de todo este proceso, porque pues, si desafortunadamente una institución no honra su palabra, no cumple con su compromiso y no paga, pues al operador, pues eso es parte de ese riesgo, pero precisamente lo que se busca es que los consorcios como tal se basen en esa confianza, aunque por supuesto tenemos procesos de suscripción legales, con firmas de convenios, en fin, pero adelantamos todo ese proceso de negociación, las propuestas y el procesamiento de las órdenes a los editores, el acompañamiento técnico y entrenamiento, la visibilidad y el manejo de estadísticas, el fomento de las comunidades de aprendizaje y el trabajo colaborativo, y por supuesto el manejo administrativo, financiero y de costos del consorcio. Estos son los consorcios que tenemos en la actualidad en diferentes campos del conocimiento. Como les mencioné, más grande de ellos es el Consorcio Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Esto era básicamente mi presentación. Muchas gracias, Hernán. Invito también a María Guadalupe que pueda encender su cámara para que también iniciemos esta parte del conversatorio. Ya tenemos algunas preguntas en el chat, sin embargo, yo quisiera preguntarles a ambos, sobre todo porque ambos están fomentando también el trabajo colaborativo, tanto ya sea desde instituciones como a nivel de comisiones o diferentes entidades. ¿Qué obstáculos han debido enfrentar y cómo se han terminado resolviendo estos obstáculos en el camino que llevan desarrollando desde sus diferentes veredas? Doctora María Guadalupe. Sí, muchas gracias. Mira, te iba a comentar que justamente creo que parte de los problemas que hemos tenido con el trabajo colaborativo es que a veces como que hay un poco entendimiento de qué se trata y para qué estamos colaborando. Creo que como parte de lo que nos ha tocado vivir en la AMBAC, ha sido necesario como poner metas muy claras para que sepamos justamente que estamos juntos para poder alcanzar esas metas, ¿no? En el trabajo con comunidades, por ejemplo, y que te decía yo que hay como metodologías, nosotros estamos, por ejemplo, utilizando las que hace Lady Wenger,
sobre comunidades de práctica y de aprendizaje, que justamente te hacen ver que tienes que comprender a la comunidad para poder trabajar con ella. Porque muchas veces cuando dice uno, vamos a colaborar, nos pasó hace poco, te juntas y dices, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, como que tienes que tener la meta, saber que hay expertos, saber que hay novatos, saber que hay relaciones entre las personas, que hay comunicación que se da dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, y que todo eso te debe de servir a ti para poder alcanzar las metas que se establezcan de manera conjunta en esa comunidad. Entonces, yo creo que ese es el principal reto. Y fíjate que es bien interesante, pero hemos tenido una respuesta muy positiva de los asociados, por ejemplo, para participar en temas de legislación. La cuestión es, ¿qué hacemos con ese entusiasmo? Que no caiga en, bueno, pero no estoy haciendo nada. ¿Me explico? O sea, que realmente haya un propósito y haya resultados, que las alianzas y la colaboración, como lo mostró ahora Hernán, que lo felicito realmente por el logro que han tenido en Colombia, tenga productos claros y que eso la gente diga, estoy junto por esto porque alcancé este logro. Y eso creo que es lo más importante. Es lo que pienso que en este momento estamos ahorita en la AMBAC. Gracias. Perfecto. ¿Y de parte de Hernán? Gracias, gracias. No, gracias, doctora María Guadalupe. Pues es un honor escuchar esas palabras. Sí, efectivamente ha sido un trabajo muy interesante porque inclusive pues, partimos de la base de la suscripción de unos recursos, pero ha sido muy interesante porque eso casi que ha quedado de lado. O sea, casi que ha sido muy interesante porque se ha dado por sentado. Necesitamos bases de datos, recursos, eso es parte de la dinámica, de la lógica en el caso de las bibliotecas, bien sea físicos o electrónicos, pero entonces cuando pasamos al otro escenario, que es precisamente el del relacionamiento con las instituciones, principalmente a través de las bibliotecas, claro que se encuentran algunas dificultades. Por ejemplo, una de ellas ha sido pues, que hemos identificado y también, por supuesto, de manera particular. En algunas instituciones se presentan dificultades para generar acciones que integren, por ejemplo, la función de la biblioteca con otras áreas de la institución. En el caso particular, por ejemplo, el caso de investigaciones. Entonces, a veces hemos encontrado rupturas casi que totales donde el vicerrector o el director de investigaciones de la institución no sabe con qué recursos cuenta la biblioteca. Y eso, pues, por supuesto, es algo grave porque sabemos que para poder, digamos, estimular la investigación y poder, digamos, entregarle a mis investigadores los recursos necesarios, pues necesito un diálogo con el área o la entidad que es la encargada por naturaleza de gestionar los recursos de información, que es la biblioteca. Entonces, eso lo hemos encontrado, pero también había un elemento que lo mencionaba ahorita la doctora María Guadalupe en su intervención, y es que se requiere, efectivamente estoy completamente de acuerdo con usted, un rol más activo del bibliotecario en las instituciones. Entonces es posible, aquí de manera hipótesis, que esa dificultad para generar esa integración entre áreas se deba precisamente a esa falta de posicionamiento de ese bibliotecario. Inclusive, pues la iniciativa de Bibliotecarios con Valor la conozco porque pues, muchos de mis colegas participan en ella. Una colega que admiro profundamente, Nora Quiroz, pertenece al Consorcio Colombia y también está aquí en el evento. Ella nos ha llamado mucho la atención sobre la necesidad que desde el consorcio se generen estrategias, por ejemplo, de formación de líderes en esas bibliotecas. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros bibliotecarios para que precisamente adquieran las habilidades necesarias para poder asumir ese rol de líderes dentro de las instituciones y poder, digamos, suplir esa necesidad de generar acciones que integren diferentes áreas? Entonces, como pueden ver, ya nosotros ya de mucho rato dejamos de hablar de las bases de datos y nos estamos concentrando muchísimo más precisamente en cómo podemos intervenir para mejorar esa función de los directores de biblioteca dentro de las instituciones. Entonces, esas son como algunas de esas dificultades y como acciones, como les mencioné, generar esas estrategias, generar esos espacios de capacitación y de formación en liderazgo y estimular, por supuesto, la participación de los bibliotecarios en escenarios de discusión y en desarrollo, por ejemplo, políticas, que eso no me parece clave. Perfecto. Ya estamos justo llegando al tiempo. Queda pendiente, si quisieran más conocerse el trabajo de ambos, sus propias páginas web para que los puedan ir contactando y haciéndole más preguntas si desean.